Maca Céspedes, alias Macafón 2020, y te invito a escuchar Sociolingüística todo el rato. El tema principal de hoy es la lingüística de la variación y los factores externos. ¿Cómo está, profe? Bien, Cheyún, y usted acá contenta de estar en este segundo episodio de Sí, pues ya el Sociolingüística todo segundo el rato. episodio, pues. Sí, pues yo estoy muy bien también. Contento también de poder hablar de nuevo de estos temas tan interesantes que nos convoca hoy. Sí, que en el episodio pasado, ¿se acuerda que estuvimos hablando de los principios de sociolingüística y qué estudia, Ujú, cómo surge? Y bueno, ujú. nos entramamos ahí en una discusión interesantísima. Claro, Eh, Podríamos retomar un poco esas diferencias, porque también la sociolingüística, como es multidisciplinaria, como dijimos, abarca exacto. muchas disciplinas. Entonces, no Ujú. sé si quedó tan claro como la diferencia entre etnografía y la comunicación, o por ejemplo los Exacto. límites que hay entre la sociolingüística y la sociología del lenguaje, por ejemplo. Claro, claro, sí. Es importante, muy importante diferenciar los tres estudios, porque como que se parecen mucho, pero tienen diferentes perspectivas y directrices para estudiar, como lo que es el interés de cada estudio. Claro, en el fondo Mm, nosotros dijimos, y está escrito en los manuales, y en el fondo todos los especialistas del área sabemos que ujú. podemos tener hacerlo desde las tres perspectivas y levantar estos tres niveles de análisis, más Claro. etnográfico, más sociológico Ujú, o más ujú. lingüístico derechamente, que hoy día nos vamos a referir a lo más lingüístico porque vamos a hablar Claro. de variacionismo. Ujú. Sí, pues. Y claro, como uno de los estudios que podemos diferenciar de la sociolingüística, pero que igual lo vamos a seguir como viéndolo mucho, es la etnografía de la comunicación. Claro que sí. Claro, que básicamente estudia como el uso del lenguaje por parte de los miembros de un determinado grupo, como de un grupo pequeño, que Exacto. podríamos considerar como una comunidad de habla. Exacto. Ujú. De hecho, el concepto viene de ahí, ¿no? Comunidad de habla, lo trabaja Claro. la etnografía, y ellos además instalaron el tema de ser como participante de la investigación, Ujú. ir a la comunidad, estar con la comunidad, formar parte de, Claro. y es Ujú. instalarse. Y claro, desde la sociolingüística uno puede hacer una bajada etnográfica Claro. como para conseguir participantes y todo, pero no necesariamente se va un año o un par de años a estar Ah, en obvio. una comunidad para poder Claro. mapearla. Ujú. Básicamente, como que da cuenta mucho, o sea, se estudia básicamente como la conducta comunicativa que puede tener una comunidad de habla dentro de su contexto. Exacto, Ujú. exacto. Y las formas de la conducta de comunicación, en el fondo, cuáles son los Claro, claro. códigos comunicacionales Ujú, más allá de lo lingüístico, porque ujú, nosotros como seres humanos manejamos un lenguaje que es multimodal, ujú, que tiene un tronco importante en lo lingüístico, en las formas ujú, lingüísticas, que somos lingüísticos para comunicarnos, pero ujú, además está lo gestual, ¿verdad? Lo kinésico, que tiene que ver con los movimientos, la proxemia, que claro. tiene que ver con la proximidad que uno tiene frente a los diferentes Ujú, interlocutores, la puesta en escena y toda la claro, codificación de la forma de comunicarse entre la comunidad, con los diferentes miembros de la comunidad. claro. Claro, eso lo ve muy en Mucho, detalle claro, la muchos aspectos etnografía. culturales, más que nada. Que todo eso yo lo podríamos considerar como cultural, propio de Exacto, el lenguaje ciertas como cultura. comunidades. Ujú, ujú, claro. Y claro, por otro lado tenemos lo que es la sociología del lenguaje también, que hay que, claro, se parece también mucho en nombre con la sociolingüística, pero hay que hacer la diferencia. Sí, es que básicamente la sociología del lenguaje como que se ocupa de los aspectos sociales de la lengua, como que se dedica al estudio como del contexto social de las comunidades de habla. Exacto. Ujú, Y en el fondo la sociolingüística, o sea,
La verdad es que tiene el límite lo pone el objeto de estudio, por así El objeto de decirlo, el estudio, hecho a exactamente. estudiar. Claro, Y claramente desde la sociolingüística, si uno dice estoy haciendo un estudio sociolingüístico, el objeto de estudiar va a ser lingüístico en relación al uso claro, social, a los exacto. factores externos. Y si es sociología del lenguaje, lo lingüístico va a ser un factor más Un factor más, claro. Para para lo poder social. analizar el objeto sociológico Ujú, que se quiere mirar. Entonces, exacto, en el fondo es la perspectiva disciplinar claro, que se instala metodológicamente y que marca la claro. diferencia. Claro, el enfoque del estudio, o sea, de como la temática principal que quiero estudiar. Esa es como la diferencia entre lo que es la sociolingüística y la sociología del lenguaje. Claro. Y Ujú, hoy día ya vamos a decir directamente cuáles fueron los primeros estudios o qué es lo más clásico que uno puede ujú, entender por estudio sociolingüístico, que viene desde el concepto de ir pensando la variación, ir ujú, instalando un método para analizar la variación de exacto. corte sociológico y con un análisis más cuantitativo, ¿no es cierto? Que usted Ujú. nos puede contar quién es el padre fundador de lo que yo estoy hablando. Claro, sí, pues, exactamente, efectivamente, claro, cuando hablamos de sociolingüística y hablamos de variación lingüística, no nos podemos olvidar del padre, el padre de la sociolingüística, que es William Labov. Ujú. Principalmente el variacionismo lingüístico, ¿no? Claro, el variacionismo lingüístico, claro, el padre del variacionismo, sí, pues es William Labov, que es como la piedra angular de la sociolingüística. Y ahí está el tema de la polémica que se instala, ¿no es cierto?, en cómo se denuncian los datos, porque en el fondo lo que Ujú, se hace es una estratificación, o se apunta claro, a una estratificación sociolingüística, y hoy en día eso discursivamente lo entendemos diferente. ujú, exacto. Entonces, porque al estratificar simplemente, o al plantearlo como una estratificación, el Ujú, investigador lo puede entender como que simplemente está mirando, ¿no es cierto?, la claro. distribución de los usos por geografía, por sociedad, por diferentes factores. Ujú, No obstante, al informar que existe esta estratificación y encasillar usos o ujú, asignar y decir derechamente que ciertos usos son más propios de tales o cuales lugares, también recibió mucha crítica de discriminación exacto. desde la propia investigación. Claro, que esa investigación, la investigación principal que hizo William Lobo, se titula, tengo el título aquí, el nombre acá, que se llama La estratificación social del sonido R del inglés en los grandes almacenes de Nueva York. Esa es la investigación que se refiere a usted, ¿cierto? Sí, La del encasillamiento. Claro. Que básicamente, en conclusión, ahí en ese estudio William Lobo apunta a que no hay que discriminar por como la variación que presentan como ciertos grupos sociales, pero en verdad lo que hace ahí en la investigación también es como encasillar. claro. ¿Sí? O Claro, sea, uno lo podría considerar como una discriminación más, claro, o ¿no es sea, cierto? Claro. tal vez no está la intención ahí, Ujú. pero sí, Sí, es como un encasillamiento. claro, o sea, tampoco, ahora, Willa Lau tomó muchas muestras y a nivel metodológico es impecable Ujú, todo lo que obtiene, digamos. ujú, Y además tiene un precedente ahí instalado y el primero que empieza a trabajar con comunidades de habla real, o sea, con habla ujú, real en exacto, lingüística, digamos, como dicen, claro. hay que trabajar y empieza a instalar conceptos como habla espontánea, ¿no es cierto? Ujú, A reflexionar en torno a las hablas a los registros de mayor formalidad, menor formalidad, eh, ujú, y a instalar temáticas como prestigio encubierto, prestigio abierto. Entonces es muy interesante también claro. entender que hoy en día se comprende de una manera mucho más holística, eh, Ujú, a pesar de que todavía hay estudios de corte muy variacionista, porque el variacionismo lo que tiene como eje central ujú, es la variación por los niveles de la lengua. efectivamente, Tal vez claro. usted nos puede comentar eso, De los diferentes niveles de la lengua. como decirle a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos acompañan hoy día, Ujú, eh, qué serán los niveles de la lengua, ¿no es cierto? Nosotros claro. trabajamos claro, con análisis fonético, Ujú, análisis léxico-semántico, gramatical,
a eso le llamamos niveles de análisis. Claro, a Y niveles entonces de el análisis. variacionismo ve la variación por cada uno de esos Claro. niveles, ¿no? Eh, Es muy nosotros simple. consideramos, ¿Mm? claro, nosotros consideramos como niveles de variación, lo de lingüística, como cuatro niveles de variación lingüística de la lengua. ¿Cuáles serían esos? Serían los niveles fonético-fonológicos, el nivel gramatical, nivel léxico, el nivel pragmático discursivo. Claro, ahí hay también toda una polémica porque en el fondo lo pragma discursivo, o sea, la pragmática, ¿no es cierto? Ujú, Más que un ujú. nivel de lengua es un nivel de análisis. Por Claro, el eso, nivel de análisis. generalmente, hoy en día hablamos más de niveles de análisis que nivel Ujú, de lengua. El nivel de ujú, lengua venía mucho del estructuralismo, de ujú, hablar de las estructuras de la lengua y cuáles son sus niveles. ujú. Pero hoy en día nos damos cuenta que desde una perspectiva más metodológica lo que hacemos es analizar desde ciertas perspectivas y más que subsistemas, como el fonético-fonológico, es un nivel de análisis, una mirada, Claro. es un método distinto. Y eso ya hace que se quiebre un poco el modelo variacionista per se, en sí Ujú. mismo, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la prosodia? Con la prosodia es muy difícil Difícil, pues. instalar una variable y ponerle Claro. variantes de uso. Entonces, el variacionismo trabaja también con esos conceptos de la sociología, conceptos Ujú. metodológicos como identificar una variable de uso que es más abstracta y que tiene en el plano del uso de la lengua una expresión distinta por geografía, por grupo Exacto. etario, por nivel socioeconómico, etcétera, y esas serían variantes de uso. Pero nos Claro. damos cuenta que estas variantes pueden ser la norma sociolingüística en las diferentes Ujú. comunidades y por lo tanto fijar una variable en lengua, en la lengua, es muy difícil, porque Sí, lo que en es un lugar complejo. es lo normal, en otro Ujú, puede ser una expresión alternativa ujú. y a la inversa. Entonces, Claro. ahí entramos en las complejidades y las problemáticas del modelo variacionista, porque la sociolingüística lo que quiere es explicar cómo funciona la variación Ujú. y por qué se da la heterogeneidad en la lengua de manera muy natural y, y a veces cae en el descriptivismo que ya ha venido Claro. operando, solo bajo Ujú. otro método, y no logra muchas veces terminar por explicar qué pasa con toda esa información que nos entrega. Claro, solo termina describiendo. Y Exacto, claro. Y en una lengua tan compleja y tan heterogénea como el español, es difícil, es bastante difícil, por todo lo que decía usted. claro. De, Aparte que la variación del español está instalada en una zona geográfica muy variada y Ujú. muy extensa. Ampliada, claro, sí, Claro, pues. entonces es verdad. Diferentes culturas y, claro, diferentes puntos de vista de entender la lengua. Sí, es complejo. Cosa que pasa en todas las lenguas, pero Sí, en el español obviamente. se maximiza desde la Ujú, perspectiva de que la expansión de ujú, territorio en donde se instaló el español y ahora, por lo tanto, se utiliza, ¿verdad? ujú, Eh, en esos lugares están y concurren diferentes culturas, diferentes, por lo tanto, cosmovisiones, diferentes ujú. lenguas entran en contacto. Entonces, claro, no es llegar y decir vamos a trabajar estos usos del español cuando ni Claro. siquiera tenemos claro ¿Qué es lo...? qué es el español desde la perspectiva de los Claro. usos, ¿no es Ujú. cierto? Porque tenemos diferentes tipos de español. Sí, Y ahí es donde eh, hay que marcar hay que delimitar bien, claro, claro. unos límites, pero también, claro, unos límites que están. No que Ujú, nosotros queramos instalar desde una investigación, claro, sino que están. existen y están ahí y hay que como entenderlos y entenderlos Entenderlo para y poder reconocerlo. explicarlos. Claro, exacto, sí. Es Ahora, bastante complejo. sí, ahora en cuanto a los factores, la diferencia de factores internos y externos, eso es bastante sencillo, pero difícil a la vez de entender a veces. Sí, exacto, claro, porque por
Factores externos, lo que entendemos es, nos referimos a los factores extralingüísticos, porque lo que comentamos anteriormente eran los factores lingüísticos, básicamente. Y claro, y dentro de los factores externos o extralingüísticos que podemos observar, antes de eso, ¿qué podemos entender por factores extralingüísticos, profe? Bueno, todo lo que no está dentro de lo que nosotros determinamos lingüístico, como Ujú, lingüístico entendiendo como las dimensiones y los hechos lingüísticos como los niveles de la lengua que acabamos de mencionar, ujú, la fonética, la expresión fonética, ¿no es cierto? Prosódica dentro de la fonética, el léxico, todo lo que es verbal, lo que nosotros ujú, entendemos como verbal, ¿no es cierto? ujú. Eh, y, y, bueno, todo lo demás Todo lo queda demás. como no lingüístico. Claro, todo lo demás no lingüístico que incide en alguna manera en la variación, lo podemos considerar y lo podemos entender como los factores externos. Exacto. Ujú. Y tenemos diferentes tipos pues, de estos factores, como el factor edad, por ejemplo, como el factor externo de edad, o también yo le llamo, suena más formal, como rango etario. Pues. Claro, Claro. igual todos estos tienen complejidades. Por ejemplo, Ujú, la edad también tiene una dimensión subjetiva, porque en el ujú, fondo muy subjetiva. la problemática también variacionista es que está dentro de un positivismo o post-positivismo, como lo queramos Ujú, llamar, bajo unos criterios de análisis cualitativo en donde hay que objetivizar ujú, todo, ujú, ¿verdad? exacto. Y nosotros trabajamos con más dimensiones subjetivas también. O sea, Mm, el lenguaje al ser humano tiene ujú. una dimensión subjetiva importante, el ser humano tiene subjetividades, entonces nosotros, claro, objetivamos la realidad para poder entenderla, ¿no es cierto? Y para poder describirla, definirla, caracterizarla, etcétera. Pero cuando tenemos que medir los rangos etarios, ¿cómo estamos seguros, ¿no es cierto? O cuáles son los Ujú, límites entre, claro, si uno dice de 18 a 35 años y después de 36 a claro. 54 o lo que sea, eh, hacemos un corte, pero ese Claro, ¿y quién rango, hace ese corte? claro, y ese Claro. subrango entre los 34 y los 38, realmente ese grupo de personas ya va a alcanzar va a tener un tipo de habla muy diferente. Entonces, ¿en qué medida Ujú, nosotros podemos como correr o entender estos rangos? claro. Eso es una forma de tratar de objetivar la realidad, Ujú, porque la edad es objetiva desde la perspectiva que nadie escapa a la realidad del tiempo. ujú, Entonces todos claro. tenemos una edad, eso está claro. Ujú. Y podemos encasillarnos dentro de ser En jóvenes ciertos o rangos, claro. medio adultos, o sea, adultos, perdón, Eh, y adultos mayores, por ejemplo. Pero esa realidad que aparentemente es muy objetiva, tiene la ujú, subjetividad de que la percepción de la edad varía ujú, y que el varía mucho. comportamiento del ser humano frente a cómo se percibe en cuanto a edad Ujú, también varía. O sea, puede haber gente de 40 años o de 50 años que sean ujú, poco conservadores para hablar, exacto. que sean muy juveniles, entre comillas, como cuando uno dice, hoy que Lola esta persona, ¿verdad? Que Ujú, se siente como joven, o cuando uno ve gente joven que habla como de manera muy formal y uno dice, uy, que es como, no sé, muy adulto para hablar, o cuando a los niños les llaman como viejos chicos, viejas chicas, ¿no es cierto? claro, claro, Porque sí, tienen por unos actuar. registros así que no son muy esperables para la edad Claro. que tienen. Bueno, Ujú, esas son percepciones que simplemente surgen a exacto. partir de eso, de que hay subjetividades, y lo otro es que también hay otros factores Ujú, que objetivos, inciden, claro. claro, que inciden, pues, porque una persona de 40 años que tal vez está terminando de estudiar, Ujú, sí, ¿verdad? pues. Y todavía no ha tenido que hacer como a lo mejor tener otro tipo de responsabilidades o trabajar al sol o otro tipo, no sé, Ujú, versus claro. una persona de 40 años que ya tiene nietos
Ujú. y que trabaja, a lo mejor estoy pensando más en los contextos rurales, de lo que uno se encuentra cuando hace estudios en zonas que son más rurales, se da cuenta de que incluso el registro de voz puede Ujú. estar ya más desgastado por el paso Sí, del po. tiempo de manera más notoria. Ujú. Y bueno, eso es una realidad igual. Claro. Claro, es importante entender que ningún factor externo que sea va a ser determinante, va a ser como absolutamente determinante de una variación. Por ejemplo, tengo una cita de Blas Arroyo Ujú. que trata sobre este tema de los factores externos, que señala que no es posible reconocer de antemano qué tipo de variables sociales como los factores externos, van a actuar sobre la variación lingüística debido a que la variabilidad no tiene por qué manifestarse de la misma forma en todas Claro, las personas. y en los Y diferentes claro, lugares. ujú, exacto. Entonces Entonces, ahí, y tampoco nunca depende de un solo factor. ujú, exacto, O sea, claro. hay uno Entonces que puede uno, ser más protagónico o uno puede dirigir el estudio a ujú, medirlo más y a veces se le van algunos factores por medir, ujú, pero a veces hay diferentes factores convergen para ujú, potenciar un factor que va a ser importante, porque, por claro, ejemplo, si nos vamos al gran factor social, que ujú, sería como socioeconómico o clase social, ujú. en el fondo ahí tenemos dos factores diferentes. Sí, pues son diferentes, pues. Ujú. Son, que es uno de los, uno de los factores más difíciles de entender, eh, como de trabajar igual, lo de la clase social. Y muy controversial Ujú. porque varía mucho esa realidad. Sí, demasiado. Más aún en Chile, como en el contexto chileno. Claro, y además que claro, está la manera más objetiva de medirlo, que es el estrato socioeconómico, Ujú. que es como nos mide el INE y Claro. nos Ujú. encasilla, ¿no es cierto? Ujú. Para recibir, no sé, hay un encasillamiento ahí también del gobierno en estrato socioeconómico de acuerdo al INE, y entonces recibimos no bono, Ujú. beca o no beca, Claro, etcétera, pero la percepción de clase social no siempre es coherente con el estrato no, en el que te encasillan. ¿No? realmente, Hay gente que claro, dice, lo que es la realidad. yo soy pobre y me tienen encasillado en un nivel socioeconómico en donde no recibo bono, no recibo Ujú. beca, no puedo como tener el derecho de recibir ayuda del Estado porque se supone que soy de clase media. Que es el gran problema que tiene por lo menos Chile, que es el gran grupo que se llama clase media. Y que ahí también hay como subcategorías de clase media, pues, como clase media baja, clase media alta, clase media, y así como Sí, clase media, o demasiado. sea, clase media Ujú. baja, alta Claro. y, ¿Y y- cómo y- me, ¿Mm? y cómo cada uno se reconoce dentro de ese gran grupo, po? Como Exacto, lo que decía usted, po. Sí. Yo, claro, hay gente que dice, yo no soy de clase media, pero me tienen encasillado dentro de lo que es la clase media. Y, pero claro. en realidad esa persona puede ser de clase más baja. O te pueden decir ya eres de clase media alta y Ujú. en Y yo verdad tú realmente no ves lo que tu soy. realidad socioeconómica no es esa. Se dista eh, mucho. Ujú. claro, entonces ahí, y por otro lado, aparte de que no haya a veces una coherencia entre una y la otra, Ujú. el, el, el factorizar por clase Ujú. social y no por grupo socioeconómico. El grupo Ujú. socioeconómico es medible Claro. y en cambio la clase socioeconómica es súper subjetiva, Ujú. porque la clase social se mide más bien con otros factores como el estatus, ¿no es cierto?, el Ujú. El estatus social, prestigio. el prestigio. Entonces, hay gente que gana estatus y prestigio y es percibido socialmente como de una clase social más alta Claro. y tal vez su realidad socioeconómica no sea Sea tan, otra. claro, sea Claro. otra, no sea tan alta. Entonces, ahí también hay diferencias importantes, pero si uno tira una encuesta y dice, márquese en una casilla a qué clase corresponde o a qué estrato socioeconómico, lo más objetivo va a ser el estrato socioeconómico si más o menos Ujú. consigue
cuál es el per cápita que tiene, por ejemplo. Exacto. Claro. Pero que marque su clase, hoy en Chile parece que lo políticamente correcto es ser de clase media, entonces tú le preguntas Ujú, a un ujú. diputado, ¿no es cierto?, a un Sí, pues, empresario, y va a decir, yo me debe siento ser de clase clase media. media, o sea, me siento que soy parte de la clase, entonces eso es como, Sí, es un poco obviamente, ridículo. ah, Sí, pues. es Es cuestionable. complejo. Es cuestionable, sí, y es bastante complejo de poder entender A todo. veces es absurdo, Ujú, es verdad, yo ahí sí. coincido en ese sentido. Bueno, y por eso también todos los factores tienen un grado de subjetividad, como, bueno, el sexo género se nos está yendo, por ejemplo. Ujú, el sexo de género. Ah, claro, el Coméntenos un factor poco. externo. El sexo de género, claro. Básicamente hacemos la diferencia, pues, de lo que es el sexo y el género. Claro, y es bastante controversial también, o sea, no sé si ahora, pero antiguamente se discutía mucho de si había que separar o no el tema de sexo y o género cuando hacíamos como esta separación. ¿Mm? Claro, y también qué se entiende por sexo y por género, Claro. porque son Más que cuestiones nada, diferentes. claro, el sexo se entendería como lo biológico, de lo que sería como lo masculino y lo femenino, y el género no está como obligatoriamente como separado en lo binario, como en el sexo binario, Claro, de y qué aparte se, que, consi- ¿Mm? de qué se considera como lo masculino y qué se considera como lo femenino. Y, Y ahí está la cuestión, o sea, en el ujú, fondo el género es una construcción ujú, cultural, sociocultural. ujú, claro. Entonces, y esa construcción sociocultural se co-construye, se reconstruye, y Ujú, actualmente estamos en proceso de co-construcción y de entender, ¿no es cierto?, claro, unas nuevas dimensiones eh, claro, socioculturales acerca de en lo que torno se al entiende de género. género. Claro, claro. Sí. Sí, podemos decir que la actualidad igual está bien separado, delimitado de qué se considera como sexo biológico del género. Claro, sí, Cuando- la polémica, o no sé si polémica, pero la dificultad, la complejidad, la problemática está en si uno considera el género en el Ujú. estudio, por ejemplo, y hoy en día ya vemos encuestas que colocan femenino, masculino, otro, Otro, claro, porque claro. Esa hay opción gente que de, no se de siente que tiene que necesariamente poner femenino, masculino. ujú, Y exacto. antes las encuestas sí venían cerradas Sí, en sí. cuanto al género, y el Claro, género, eran dos opciones, pues masculino, femenino, hombre, mujer. exacto, exacto. Entonces se dejaba, se dejaba ahí una realidad fuera. Ujú, exacto. Que Así era que, una realidad latente que existía, pero que, pucha, por temas histórico-culturales se invisibilizaba. claro, y ahí es cuando, por ejemplo, Moreno Cabrera, que es otro gran sociolingüista Ujú, español, dice que a veces la discriminación lingüística parte por los dentro de las propias investigaciones, por los propios ujú, investigadores sí, en pues, la propia disciplina, ujú, está instalada una discriminación lingüística. Ahí claro, nos podemos dar cuenta, es muy represivo hoy en día colocar claro. solo femenino masculino porque te ves en la obligación de encasillarte en uno o en lo otro y Que no tal te da vez, otra posibilidad. claro, y necesitas tener otra posibilidad. Ujú, Entonces, eso yo he visto como muy positivo que ahora que sí, están tirando muchas encuestas online, ujú. se pone otro. Claro, sí, pues. Y eso da cuenta también y posibilita también de observar diferentes realidades y de generar también diferentes hipótesis de investigación, porque Exacto. observamos diferentes realidades. Es que ahí es donde no, eso es en el fondo no caer en discriminar, porque Ujú. en la medida que nosotros no levantamos esas realidades, las dejamos fuera, o sea, Claro, las estamos eliminamos, discriminando, por las cierto. marginamos. Sí, pues. Y en la medida que sí las instalamos en la investigación, podemos dar cuenta de estas nuevas realidades y Ujú, levantarlas y mostrarlas, en el fondo, ujú, explicarlas. exacto. Y desde esa perspectiva, la gente que no conoce esas dimensiones o esas nuevas realidades
las empieza a conocer gracias a las nuevas investigaciones. Entonces, Ujú. creo que ahí sí es un aporte genuino por parte de los Claro. investigadores que podamos mostrar y levantar nuevas realidades y de alguna manera se valida. Ujú. No Sí, digo que solamente de esa forma, pero hay mucha gente que pasa por ahí la validación de decir, ujú, hoy si en realidad esto sí, sí es así, porque mira, leí un ujú. estudio que no toda la gente lo va a hacer, lo va a sentir así ni va a actuar de esa manera, pero sabemos que ya estando en un estudio puede entrar dentro de la educación escolar, Exacto, claro. universitaria, y es una manera de mostrar, validar y valorar estas nuevas realidades. Yo creo que eso Ujú. sí hay que decirlo y Efectivamente. es súper importante. Sí, sin lugar a dudas es importante dar a conocer también desde estudios todo este tema. Sí, po. Claro. Bueno, y a propósito de polémicas, y a propósito de género, Mm. hablábamos de cómo en esta teoría, ¿no es cierto? Mm. Desde la perspectiva más clásica, se empezó a levantar los conceptos de prestigio encubierto y abierto. Ah, claro, sí, sí, es polémico igual, sí. Claro, De porque el lo que prestigio, era... Ujú. Ah, es- no, sí. el encubierto, ¿no es cierto?, se asociaba más a usos como no cultos, que ya eso ya es Ujú. una problemática de corte antropológico súper fuerte, Sí, porque todas sí. las sociedades y todos los grupos humanos desarrollan un tipo de cultura. Así Ujú. es que los usos están dentro de un tipo de cultura. Por lo Claro, tanto, uso no oculto pero es como extraño. Eh, ujú. Usos alejados de lo normativo, Claro, eso. desde la perspectiva de que la gente se piensa el lenguaje bajo una normatividad y no como hoy en día entendemos que también bajo un lineamiento de cortesía verbal o Ujú. simplemente de prestigio. Y, y bueno, es un prestigio de grupo, el Claro, encubierto se supone que de grupos pequeños, pero lo más polémico es que generalmente se asocia con marcas, o se asociaba, ¿no es cierto?, se con marcas de asociaba. masculinidad. Sí, Como pues, que los sí. hombres entre ellos hablan de una manera Claro. así, y las mujeres Y que no, eso era porque, prestigioso entre ellos, pues. claro, Claro, literalmente pero era encubierto porque en ese grupo era como prestigioso. claro, y lo polémico es que se supone que las mujeres, o lo femenino, ¿verdad?, está Ujú. asociado al prestigio abierto, al uso Ujú. oculto, a lo correcto, a lo Claro, normativo, que al lo prestigioso correcto. en la comunidad, y los argumentos que hay detrás son los Ujú. polémicos también, Claro, porque exacto. está posicionada como la que entrega el vernáculo, la que está Ujú. preocupada de la forma de hablar de los hijos, Claro. desde una perspectiva y porque es más fijada, en, Ujú. entre comillas, en tener una valoración positiva por Claro. parte del resto de la comunidad, que serían los hombres. Ujú. ¿Qué me tiene que decir al respecto, Chillón? Dígame algo. Es bastante cupolengo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi época de estudiante de lenguaje y sociedad, de que usted nos entregó una lectura acerca de este tema para discutirlo en clase. Y claro, para nosotros como alumnos fue bastante polémico porque nosotros, primero, no conocemos este tema, de este prestigio encubierto y abierto, y lo segundo, de cómo se encasillaba como de manera tan como, lo voy a Estereotipada. decir así, como estereotipadas, como de género, el tema de los prestigios y de la variación lingüística. Claro, de cómo se concebía lo femenino como lo que tenía que ser como lo correcto, lo formal, como que siga las normas, en contraste de esto masculino, de los hombres que podían darse la libertad de ser como muy coloquiales dentro de su grupo, y eso era bacán, eso era como prestigioso en su grupo. Claro, de hecho, hace poco vi una noticia Ujú. y decía algo así como eh, que las mujeres no dicen garabatos, Claro, las que eran mujeres tienen que damas. hablar bien, ¿verdad? Como que no es de señoritas andar diciendo Claro. palabrotas. Lo Eh, típico que me decían en el colegio, porque les decían a las niñas en el colegio que hable como señorita. claro, y porque los hombres no, el tema no es invitar a todo el mundo a que hable con palabrotas, No, no, tampoco. no, 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 Cada no, no, quien no, no, que no elige nos su uso, malentienda. cada quien elige su registro en Claro. su situación, pero sabemos que no podemos asociar el encubierto
solamente a un grupo, sino que Claro, el prestigio encubierto existe para todos. O sea, para todos ambos en algún lados. momento Ujú, vamos a caer en, y no es algo negativo, porque antes se veía como algo ujú, negativo al asociarlo a ujú. lo no oculto, a lo alejado de la Claro, norma, como desde una perspectiva muy de corrección idiomática, claro. eh, cuando es, cuando es, lo que ocurre es que es un hecho social, y Ujú, es es una realidad, sociolingüístico sí. porque se ve y se expresa lingüísticamente. Ujú, exacto. Y nosotros, los lingüistas, lo miramos principalmente por el lado de las expresiones del lenguaje, cuáles son. Ujú, Pero toda vez que las personas más cercanas, ¿verdad?, generan una interacción comunicacional, van a ujú. tender a relajarse más porque el interlocutor es más Sí. próximo, porque hay una Ujú, intimidad, porque hay unos códigos socioculturales que se manejan muy bien y entonces no es claro. necesario Exacto. enarbolar tanto los enunciados. Ujú. Claro, uno va a estar más relajado po, cuando uno está con un grupo más cerrado. Incluso, Y aunque hayan hombres y mujeres, ujú, claro, si son un grupo de amigos y no están los padres presentes, por ejemplo, claro, van a tener un registro diferente y si en algún momento entra en escena el papá o la mamá, puede que varíe un poco el registro y ya exacto. se pasen un poco a los usos que ellos consideran como prestigio más abierto Ujú, para que no haya una valoración negativa de parte del que no es del grupo, como el claro, padre viendo a sus amigos, ¿verdad? Cómo se comunican amigos y amigas. claro. Pero eso de distinguir solamente por género Sí, no es es adecuado, digamos. bastante, no, no es O sea, adecuado. más que no sea adecuado, Se aleja mucho de la la realidad. se aleja de la realidad, exacto, Sí, se aleja de la realidad. sí, De nuestra realidad. efectivamente. Ahora, en esa época se suponía que las cosas se daban así, pero sabemos Claro, también bajo estudios que feministas eso no hoy en era así, día pues. y antropológicos y sociológicos de aquella época, en que el prestigio encubierto todo el tiempo ha estado Ujú, y las mujeres también tienen su prestigio sí, encubierto, que sería como usar unos registros que no van a usar delante de los hombres, no porque no deban o se vayan a ujú. sentir menos valoradas, sino que porque simplemente no los quieren compartir con ellos. No, pues, no quieren compartirlo con ellos. También tiene que ver Es un poco eso. con eso, ¿no? ¿Quién entra Mm, a tu grupo y a ujú, quién deja fuera del grupo? Y a veces sí, con pues. los usos generas un poco eso, también uno, o sea, la imitación de los usos y seguir Ujú, los usos por prestigio es una manera de buscar un espacio en un grupo en la sociedad. sí, pues, sí. Eh, claro, es uno de los temas importantes que hay que tratar, que podemos estudiar también. De que Exacto. como de que una persona encuentra como una manera de reconocerse dentro de un grupo, lingüísticamente. Ujú. Y no solo lingüísticamente, ¿no? Por ejemplo, la voz Ah, lo claro, comparaba con la moda. sí, Y claro, la se habla moda de... mucho, una moda lingüística, un uso es una moda, cuando Ujú, explica este tema del cambio lingüístico, que lo podemos, seguramente lo vamos a tratar en algún capítulo. ujú. Eh, Así como, no sé, para integrarnos a un grupo, a lo mejor en la Sí, pues. adolescencia alguien El se tiñe típico el ejemplo, sí, pelo pues. o, Sí. ¿verdad? Te pone el piercing o lo que sea. Mm, A veces no es tan consciente solo por querer entrar en el grupo, pero sí te puede gustar y puedes empezar a ujú. sentirte parte de un grupo y en ese sentido empezar a compartir Claro. eh, modas, expresiones, usos, pero no solamente usos de lengua, sino que usos de ropa, Ujú, de forma de claro. comportarse. De querer Y, integrarse a claro, través de eso. Ujú, exacto. O sea, pasas de una crianza y de un vernáculo que te ujú, entregan los padres, que ujú, te heredan también eh, valoraciones en torno a los usos, ujú. y después vas al colegio y te abres a la sociedad, pero a Sí, al ese grupo mundo. social. Sí, pues. De lo que es el colegio, claro. Después se salta al resto de la comunidad ya en la Ujú. adolescencia y se toman decisiones. Sí, pues. Que salir del río, pues. Que salir a la realidad. Como a la, claro, Si yo salir usted de la familia. cuando estaba en situación de adolescencia, Ujú. ¿sintió alguna vez como este tema tuvo alguna conciencia de salir un poco ya de los usos familiares y entrar Oh, en uno? sí. O sea, yo en la época de la adolescencia estaba igual en una encrucijada,
de que me tenía que adaptar en dos partes. Primero con los chilenos. Claro, tenía que como estar como, claro, obviamente me quería sentir parte de lo que era con mi círculo de amigos, de compañeros, entonces como que igual seguía patrones, imitaba patrones para poder integrarme como a los grupos, como dentro de lo que era como mis amigos. Y también estaba en el tema de que no podía dejar de lado mis raíces coreanos. Claro. Entonces, claro, también me tiene que adaptar de otra forma con mis amigos coreanos en Chile, como en mi círculo de amigos. Entonces, como que estaba por dos lados, pues. Así como acostumbrándome como a mi grupo de amigos chilenos y por otro lado con mis amigos coreanos acá en Chile. Claro, o sea, bilingüe Estaba, totalmente, sí, estaba, estaba dividido en dos. Estaba dividido en dos, en sí, dos pues. comunidades, claro, bilingüismo Es por bastante comunidad, ¿no? complejo, sí, claro. Porque, claro, tenía que, claro, por un lado, aprender como costumbres y como variaciones lingüísticas de mis amigos chilenos, que era lo que estaba de moda, y por otro lado también de manera como al mismo tiempo con mis amigos coreanos, lo mismo. Así como seguir las modas, aprender las nuevas variaciones lingüísticas del coreano también. Entonces, claro, fue complejo para mí. Sí, qué interesante Mm, todo eso. Bueno, entonces quedó claro que el prestigio abierto encubierto es algo súper normal. En el fondo hay un prestigio asociado a usos, claro. registros, ¿no es cierto? Que son Ujú, usos, en el fondo un conjunto de usos que tienen un prestigio, que gozan de prestigio abiertamente ujú, por la mayoría de los usuarios de una gran comunidad, como por ejemplo en Chile. ujú. Bueno, un ejemplo claro está el voceo, ¿no? Que el voceo es un Exacto. registro, el voceo verbal, tenís, podís, querís, cómo estáis. Ujú, Eh, es un uso que se abrió, que en algún momento fue un prestigio encubierto, ujú. porque no Claro. era aceptado por toda la sociedad, Ujú. y de un tiempo a esta parte ya ha ganado un terreno de Bastante. manera muy positiva desde la perspectiva de que es un prestigio positivo, por eso, y es una identidad del español Sí, chileno, pues. o Hay sea, que considerarlo como una identidad, porque varios claro, no lo hacen, varios no lo hacen. Claro, claro, es que todavía hay gente que lo considera como algo muy informal, que algo que claro, hay que evitar. pero el que no, o sea, a veces la gente no es tan consciente de que lo Ujú. usan también, como Claro, que en situaciones formales se cuidan de no decirlo porque tienen a lo mejor esta percepción de que todavía no es tan prestigioso, no es lo ujú, correcto. Eh, También todavía no entramos a una educación lingüística en los colegios en donde se explique qué es el voceo ujú. y se Ni lo explican. naturalice bajo una explicación de lo normal que es y que hay Ujú. toda una historia del voceo en América Sí. Latina y en Chile. Ujú, Eh, no obstante, este quedó abierto, pero el voceo pronominal del vos, ¿no es ujú. cierto? O vos, en Chile aspiramos El la S bobo. final, Ujú. ese sigue más encubierto que abierto, pero no en Claro. todas las comunidades. Hay comunidades que Ujú, gozan del uso de manera abierta, ujú. pero que para el resto de la sociedad chilena podría ser no tan abierto y podría en el fondo caer caer, ¿verdad? Caer en Ujú. un desprestigio desde la perspectiva que no tiene una valoración positiva. Claro. Y eso es complicado si no hay una educación lingüística detrás de explicar nuestros propios usos. Sí, pues. Por lo mismo, el bobo se considera como algo más agresivo. Cuando uno, en el discurso, claro, se considera como algo más agresivo. Claro, pero Ujú, también, por ejemplo, hay un artículo del 98-99 en el Boletín de Filología de la Universidad de Chile, ujú, de Samaniego y Ollanedel, ujú. que cuentan el estudio y que dicen que entre los jóvenes universitarios se dieron cuenta que también se voceaban Claro, eh, pronominalmente y eso lo ven como un prestigio encubierto, desde la perspectiva ujú. que entre ellos no ven ningún rollo Es en algo decir, ah, positivo, vos estáis más loco o lo que sea, claro. y usar el vos nomás, y no necesariamente se están agrediendo. Ujú. Claro, dentro de ese grupo, claro, sería un prestigio encubierto. Claro.
Claro, o sea, si lo queremos prestigioso. etiquetar Ujú, bajo los ujú, conceptos que hemos dicho, pero en el fondo el hecho sociolingüístico es mucho más libre y además tiene un sentido de poder, si uno lo explica, de poder entender que en la medida que un uso se normaliza y también si es parte de tu vernáculo, no va a ujú. sonar a agresividad, va a ser Claro, agresivo solo exacto. cuando el tono sea agresivo. Ujú, Entonces, esa percepción depende de la experiencia sociolingüística de ujú, los hablantes. ujú. ¿Cuál es la experiencia sociolingüística de tu vernáculo frente a los otros vernáculos, o a los que son las hablas más familiares, ¿no es cierto? Claro, Entonces, si en mi vernáculo, mi experiencia sociolingüística de grupo, también ahora grande, ¿no es cierto? Y todo, uno en su comunidad escucha abiertamente este uso, no le va a parecer negativo, le va a parecer claro, normal, pero exacto. otra sociedad, otra comunidad te va a decir, hoy qué mal ese uso, qué feo, qué Ujú, fuerte o lo que sea, y generalmente el que se acomoda es el que ujú. se siente menos prestigiado. Exacto, O sea, claro. se va a acomodar a la sociedad o a la comunidad que goce mayor estatus, generalmente. De ahí despiertan Ujú, otros conceptos que analizamos claro, sociolingüísticos como lealtad lingüística, identidad de grupo. sí. Es muy complejo todo esto. Muy complejo y muy amplio de poder retomar todo. Exacto. Entonces, para reducirlo de manera objetiva, por la variación de los niveles de la lengua, hay un método variacionista que ve cuál es la distribución de los usos por los diferentes factores y bajo pruebas estadísticas se puede comprobar o no si hay una correlación directa entre unos factores Ujú, externos frente a un uso. Pero si nosotros hacemos un análisis cualitativo de la realidad, como lo estamos haciendo ujú. ahora, se puede complejizar mucho más y sabemos que va Demasiado, más sí. allá, Ujú, que, sí. que, que va más allá de simplemente dar con cuáles son las correlaciones, que esos datos sirven mucho para los análisis, pero el Ujú, análisis va más allá. Entonces, hoy en día las pruebas de percepción han tomado mucho sin lugar a dudas. protagonismo, porque tenemos que saber también, nosotros podemos describir algo y las personas nos pueden decir, no, nosotros creemos que eso no es así en esta comunidad. ¿Verdad? ¿Quién no? Exacto, sí. O sea, también hay que ir a las personas y preguntarles directamente. Sí, po. De ahí la Ir a la realidad, importancia, po. Sí, mm, po. claro, la importancia Bueno, para nosotros de contar con esto, con la ayuda de la comunidad para ayudarnos a hacer investigación también. ujú, claro, sí. Bastante complejo todo. Pero yo creo que eso es lo bueno de la sociolingüística, de que podemos tener muchas directrices de por dónde entrar a investigar. Exacto, no se puede investigar todo de una vez. No, no, imposible. Y ¿Y, y hay algún factor que se nos esté sí, escapando? el muy importante también es de la espacialidad, el factor Mm, espacialidad. claro, que clásicamente solo se mencionaba el geográfico, Ujú, el geográfico, como el lugar. el lugar, claro. Ahora, también decir lugar, el locus, como Ujú, dice Rocío Carabedo, ujú, que es una sociolingüista peruana que actualmente está en Italia y que tiene muchos escritos, artículos sobre variación lingüística y sociolingüística cognitiva, ujú, su libro del 2014, ¿verdad? ujú. Que es el último que sacó. Librazo. Un libro, sí, es un gran libro, es un gran libro. Ella habla y entra directamente, y entró hace mucho tiempo, uno con el tema de explicar bien el rollo de la variación desde dos perspectivas, como la interna y la externa, Claro, que, sí. que es todo un tema porque lo que se ha estudiado es que en el fondo nosotros podemos percibir que en relación, el español chileno en relación con otras variedades de español es diferente y las otras variedades del español son distintas a la nuestra. Ujú, Y cuando pensamos en la variación interna, a grandes rasgos, a nivel macro, decimos que más o menos todos los chilenos hablamos, por lo tanto, parecido, más o menos igual, porque claro. nos estamos comparando con otra comunidad de habla grande. Ujú, Pero claro. internamente a nivel local Varía sí vemos mucho. diferencias. Sí,
¿Usted efectivamente. cree que existe un español santiaguino? Absolutamente, yo creo que yo tengo poca experiencia de viaje, pero las veces que he viajado al sur o al norte, sí he notado mucha diferencia como de variación, como de habla, como geográficamente hablando. Yo creo que Claro, sí existe como un español, como un chileno santiaguino y existe como un español chileno sureño, norteño. Yo creo que sí, a efectivamente grandes existe. rasgos, claro. A grandes rasgos, claro, a grandes rasgos. Claro, eso es variación externa, mirada desde dentro, es variación externa Ujú, porque estamos comparando entre grandes regiones geográficas, zonas geográficas claro. dentro del mismo país. Pero si yo le pregunto, ¿usted cree que en Santiago Ah, todas las no. hablas locales son iguales? Ahí no lo sé, no tengo mucha experiencia. Creo que sí puede haber, sí puede existir, pero no tengo la experiencia Ya, de haber sociolingüística observado. suficiente como para... Claro, claro. Ya. Eso es interesante, ¿no? Ujú, La experiencia sociolingüística es un indicador fundamental. Cuando uno hace estas exactamente. preguntas Ujú, en las encuestas de percepción, uno no sabe cuál es la experiencia sociolingüística de los participantes. ujú, Entonces también ahí hay otra complejidad que nos puede llevar a ver algo que no está tan bien, o sea, que no tiene una demostración tan concisa si no sabemos cuál es la experiencia sociolingüística de los participantes, porque ujú. alguien puede decir, sí, yo creo que todos hablan igual y a lo mejor no ha salido de su comuna, pues, y cree que todas las otras Claro. comunas, o tiene mucha conciencia sociolingüística de que sí hay una diferencia entre, no sé, pues, las diferentes comunas que están más hacia la zona de la periferia de Santiago y las que Ujú, están más hacia el centro, y puede notar como una distinción así de lo central y lo periférico, ujú, o alguien puede directamente decir, no, es que yo vivo, no sé, en el centro de Santiago y hago clase en Puente Alto y estoy ujú, como con los niños que no salen de Puente Alto, que casi no conocen el centro de Santiago, claro. y ellos tienen una forma de habla muy particular. Ahora, eso, no, lo importante para nosotros en sociolingüística no es etiquetar a la gente. Ujú, Lo ujú, interesante es entender entender para poder explicar cómo esta variación es súper normal y cómo ujú, eso está ligado a una identidad y que por lo tanto la heterogeneidad es, eh, es lo más claro. esperable Ujú, y la homogeneidad no, porque somos seres claro. diferentes, formamos comunidades diferentes, al conformarnos por grupo, ya ahí hay un tema de que nos queremos diferenciar eh, y nosotros mismos marcamos diferencias individuales entre los demás seres humanos. Entonces, el pensamiento, ¿no es cierto? Y la visión de cada uno lleva a tener experiencias de personalidad, de comportamiento social en grupos Ujú, distintas claro. y, y podemos elegirnos como, no sé, o asociarnos a grupos que más o menos uno crea que entra bien, ¿no? Ujú, Pero las claro. comunidades también por diferentes motivos, y ahí es donde entra la sociolingüística más variacionista, como si medimos los niveles de instrucción educacional y todo lo demás, nosotros objetivamente podríamos observar que la distribución de usos es distinta, Ujú, ujú, pero no estamos diciendo que una realidad sea más positiva que la otra. No entramos en una valoración frente a lo que descubrimos en las claro. investigaciones. Sí, solamente observamos. Claro, Ujú, observamos, comprobamos cuestiones y ujú, también tratamos de entender eso y explicarlo, pero la claro. valoración existe igual Ujú, desde ujú, la perspectiva de que todos, como usuarios de la lengua, tenemos valoraciones en torno a los usos, tenemos valoraciones en torno a quienes realizan ciertos usos o ujú, no, y a las comunidades que asociamos a ciertos usos que nos gustan más o menos, porque la gente claro. tiene gustos por los usos, eso es algo súper Eso es inevitable, sí, eso es inevitable. simple. Claro, eso es algo tan obvio como la heterogeneidad de la Claro, variación. o Mm, sea, hay gente que le gusta un uso y no hay caso. claro, es inevitable, claro. Hasta nosotros, es todos, en verdad. Sí. Por eso, como usuarios de la lengua, nadie Ujú, escapa como a este claro, juego exacto. sociolingüístico, a esta Sí. dinámica, ¿no es cierto? Ujú, Porque finalmente somos seres humanos. Ahora,
retomando, y para ir cerrando tal vez, Ujú. que se nos ha hecho súper corto el Este episodio episodio. sí, sí. Claro, la espacialidad es un factor que ya se considera como tal porque tiene tres aspectos que Ujú, son diferentes. Por ejemplo, está la espacialidad vista desde la geografía, ujú, como medir, ¿no es cierto?, y poder localizar geográficamente ciertas comunidades. Está la espacialidad social, que es la ujú, geografía intervenida, y ahí claro. podemos hablar de contextos urbanos, rurales, Ujú, semirurales, ruro-urbanos también, ujú, y es una geografía, es una espacialidad social porque está intervenida por el ser humano, digamos, ¿no es cierto? Y ujú, entonces puede ser más sofisticada en cuanto a arquitectónicamente, ¿no es cierto? O menos sofisticada, o puede ser el casco histórico de Santiago, que está menos intervenido desde, entre ujú. comillas, porque no sé qué Entre tanto com- se ha podido rescatar el Sí. patrimonio, pero bueno, claro, a ir a la zona en donde hay una arquitectura mucho más moderna, ¿no es cierto? Como uno lo puede ver en la parte, bueno, por eso se levantan estereotipos. ¿Cómo le dicen a la zona, usted sabe, Chiyun, cómo le dicen a la zona en donde Mm. está como el Costanera Center? Oh, no sé. No, no cacho. ¿Cómo le dice? Parece que desde el Costanera Center hacia allá es como Sanhattan. ¿Nunca he escuchado ese concepto? Manhattan, no. No. ¿Qué es Como eso? Manhattan. ¿Qué es Sí, eso? sí. A ver, le vamos a pedir a nuestros Ay, sí. amigos y amigas que nos están escuchando que manden sus chats después y nos hagan los Sí, que nos comentarios, corrobore esta que nos información, por favor, corrobore porque esta yo no la conocía. información de Sanhattan. Yo creo que en primer lugar que nos digan si conocen o no conocen el concepto, Claro. y los que lo conozcan que podamos saber bien cuál es la zona de Santiago denominada Sanhattan. Y lo vamos a decir el próximo capítulo. Sí, por Lo vamos a favor, decir el próximo yo quiero capítulo. Así saber. que por favor, Va a ser- ya sea que escuchen esto por SoundCloud o por YouTube, ¿verdad? Nos cuentan. Sí, por favor, yo quiero saber. Sí, bueno, Sanhattan. Yo Ujú, estoy segura claro. que existe el concepto Mm, y ahora me entró la duda cuáles son los límites de, pero es una, claro, y eso, y es ese concepto, digamos, o ese levantamiento de etiquetar esto, ujú, así, lleva a la otra dimensión, a la tercera dimensión de la ujú, espacialidad, que es la mm, subjetiva, porque en el fondo todos nos, subjetiva y es cognitiva, porque en el fondo ujú, nosotros nos hacemos una idea, ujú, concibimos como un conocimiento de una realidad espacial, geográfica, que tal ujú, vez no conocemos. mm, O podemos tener una idea subjetiva y, ujú, y tener un conocimiento construido de una realidad, de una espacialidad social, ujú, como Sanhattan, ¿verdad? Y una vez que uno vaya a Sanhattan, puede que diga no es tan Sanhattan en realidad, o puede que ujú, diga sí, ¿no es cierto? Pero ya que salga al mundo chileno, digamos, como que alguien, ujú, un santiaguino le cuente a alguien de Temuco, no, y hay ujú. una parte que es Sanhattan, y en el fondo le va a entregar un conocimiento Claro, sí. de una espacialidad, que está construido y está el conocimiento que él tiene y que ha construido subjetivamente de ese espacio. Y la otra Claro. persona va a conocer ese espacio, pero subjetivamente, Ujú, ¿verdad? como un Tiene una imaginario. idea de Ujú, espacio social que ujú, puede que no visite aún. claro. Entonces, nosotros podemos trasladar los espacios de esta Ujú, manera. Eso es lo más interesante. exacto. Sí. O sea, usted mismo, yo cuando veo sus fotos, sigan a Cheyun en el Instagram, Mm. porque sube, es muy buen chef, No sé si chef, y pero sube me unas gusta cocinar. fotos increíbles, increíbles de comida, y muchas de ellas son coreanas, ¿no? Por lo que Sí, comida yo coreana. puedo Sí. imaginar, ¿me entiende? El imaginario que yo Claro, sí, tengo, pues, claro. Y en ese supone. sentido, Ujú, yo siento que usted con esas imágenes comunica una espacialidad subjetiva, ujú, o uno se claro. puede crear también un conocimiento del espacio Ujú, que hay que recrea con su cocina de ujú, Corea, de lo que usted exacto. conoce de Corea. Y yo nunca he Claro. ido a Corea, entonces lo que conozco de Corea también, mucho de eso y del coreano,
Lo he conocido por medio de sus fotos o al escucharlo hablar Claro. coreano, ¿no es cierto?, cuando contesta el teléfono. Claro, uno dice, oh, es como, así será estar en Corea, como hay toda una dimensión subjetiva también de la espacialidad, y la espacialidad nos Sí, determina mucho. O sea, por eso una vez efectivamente. hace la pregunta, o se imagina cuando se está preparando para hacer una performance comunicativa, se imagina el lugar, Claro, se sí, pues se imagina el imagina el lugar. lugar, pues. Y a veces Sí, uno pues. llega y dice, chuta, yo pensaba que No el es lo lugar que era yo de otra pensaba, sí. manera, no sabía que iba a estar de frente al público, o pensaba que íbamos a estar Exacto. todos juntos y cada uno le iba a tocar hablar, pero no sabía que me iban a sacar adelante, que había una Claro. tarima. O sea, Ujú. generalmente Tanta gente, pasa, sí. ¿no? Como Claro, seres sí. humanos que nos preparamos para un acontecimiento y es un lugar que no conocemos y Ujú. uno se lo imagina. Sí, exacto. Y ¿Qué ha pasado? mucho. De hecho, yo me acordé mucho de un dicho. Es de una película. Es un diálogo de ¿Ya? una película que dice que los migrantes o los inmigrantes lo que extraña no es el país, sino su barrio, sino lo que él como entiende de como país es el barrio Claro. que esa persona conoce o conoció. En el fondo, el paisaje El sociocultural, imaginario, claro, la experiencia sociolingüístico, que él tiene. exacto, por eso Ujú, hablamos de paisaje en sociología ujú, y de en paisaje, sociolingüística, exacto. paisaje sociocultural, paisaje sociolingüístico, Ujú, porque es lo que uno construye en su ujú, imaginario del entorno que te rodea y cómo te claro. determina. Y eso es lo que, claro, Ujú, ahí está. Por eso sí, Rocío Carabiao profundiza tanto en este tema. sí, Eh, súper importante. Súper importante. También hay un Ujú, artículo de Manuel Hernández Campoy, un ujú. querido amigo sociolingüista, a quien le mando saludos si es que escucha este audio de la Universidad de Murcia, Mm, que en el 99, si no me equivoco, publicó sobre geografía, eh, ujú, y ahí él explica las tres dimensiones, mm, las tres dimensiones de la espacialidad. O sea, ujú, el tema de la espacialidad es muy relevante claro. para el ser humano. Y a veces algunos solo lo limitan a lo geográfico, a lo físico nomás, po, Claro, y no es como así. y que nuevamente es una forma de encasillar como Claro, la o de respuesta y las delimitar personas. también, ¿no? O Claro, sea, tampoco ujú, podemos ser tan... también, sí, Somos dependen, críticos, pero no vamos a enjuiciar, como... claro, claro, algo así, dependiendo Claro, de la porque, investigación. o sea, para que nos entiendan, por ejemplo, si uno tira un cuestionario, generalmente nos preguntan de dónde somos. Entonces Ujú, uno puede preguntar también el lugar de residencia y el de procedencia. Y así uno ujú, se hace una idea del imaginario que puede tener la persona más allá de donde vive, porque puede que diga vivo en tal comuna de Santiago, pero que ujú, proceda del sur o del norte, y entonces tiene una realidad más amplia claro, de los usos o de lo que le vayamos a preguntar en torno a un hecho sociolingüístico o ujú, lo que sea. Entonces, exacto, es como incorporar el otros en género. ujú, Así exacto, claro, que, bueno, yo creo que, ampliar un poco las posibilidades. claro, y aparte que nosotros, o sea, la objetividad, nada es 100% objetivo. Ujú, Y se puede objetivar y se objetiva desde la subjetividad muchas veces. exacto, claro, Lo todo que parte las de ahí. subjetividades que en un gran porcentaje coinciden pasan a ser un hecho objetivo Ujú, exacto. desde una perspectiva estadística, por ejemplo. Ujú, sí, Uf, pues. qué profundo. Todo esto es, y de hecho no presentamos todos, No, presentamos cuatro nomás, pero es bastante complejo y amplio. y qué Sí, profundo en lo que nos terminamos enfrascando sí, en comentarios. Yo todo me lo que volví, hablamos. Sí, pero muy interesante todo, pues. Sí. O sea, por lo menos para nosotros es muy, muy interesante. sí. Vamos a ver qué opinan nuestros Claro. amigos y amigas que nos están escuchando. Queremos recibir Ujú. sus comentarios. Sí, Nos pueden porfa. hacer los Coméntenos. comentarios ahí mismo en el canal de YouTube o, o nos pueden mandar comentarios al Instagram. ¿Ya? Ujú. Nosotros vamos a estar promocionando y ayúdennos a promover este podcast. Si bien es cierto, Sí, ha sido creado especialmente en este contexto de pandemia para el curso Lenguaje y Social segundo semestre que damos en el Alberto Hurtado. Lo que queremos hacer es también que sea un espacio de divulgación del área y que sí, ustedes po. nos puedan comentar, sobre todo quienes no están tomando el curso,
qué les parece, y qué cosas quieren que tal vez profundicemos, o alguna anécdota, ¿no es cierto, Cheyun? Exacto. ¿Alguna La idea es experiencia que, sociolingüística? sí, pues, la idea es que, claro, que puedan participar también en esto, a través de los comentarios, a través de los mensajes, y ahí nos cuentan también sus experiencias, pues como dice usted, de su experiencia Idealmente, si alguien quiere sociolingüística. contar, claro, si alguien quiere contar una experiencia sociolingüística o mandar un comentario y participar del podcast, nos manda una grabación y Sí, nosotros pues. podemos editarlo y ponerlo como parte del podcast Ujú, que hagamos después. ujú, Y podemos poner una parte inicial de comentarios, pero para eso, como es formato de audio, ujú, necesitaríamos que nos mandaran el comentario grabado, ojalá ujú, desde la grabadora del celular, y ujú, sí, lo pueden mandar a nuestra mensajería de Instagram, ¿verdad, Cheyun? ujú, sí. Sí, la idea es que todos podamos participar y todos podemos opinar sobre lo que es la sociolingüística, po. Exacto. Mm, En el fondo, sociolingüística todo el rato. sí, literalmente, literal. Sí. Bueno, como siempre ha sido un gusto, Cheyun, Ujú, también, tener profe, un estos gusto. conversatorios. Ujú. Espero que Eh, ¿ah? no, no, Nos diga. solapamos. Claro, y espérenos en nuestro próximo episodio, po, de Exacto. sociolingüística todo el rato. Y ayúdanos a compartir este podcast. Sí, po. Y danos Eh, like en YouTube. Eso es importante. Síganos y, por favor, que nos den me gusta. De eso dependerá el futuro del podcast cuando se acabe el curso. Sí, De cuántos eso likes mismo. juntemos. Sí. Ya, Bien, pues, nos profe. dejamos entonces hasta otro episodio. Cheyun, que tenga Sí, un cuídense excelente fin de mucho. semana. A nuestros amigos igual, pues, que estén muy bien. Adiós. Adiós.